quiero pedirles que me acompañen a Juan, capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Como seres humanos, todos nosotros hemos vivido, estamos viviendo o vamos a vivir momentos buenos, momentos de gozo, de alegría, pero también momentos difíciles. Y vamos a tener las dos cosas en nuestro tiempo en esta tierra. Pero no es lo mismo transicionar por estos momentos desde un lugar donde estamos solos a un lugar donde estamos acompañados. Hay alguien a nuestro alrededor. Y una de las primeras cosas que necesitamos recibir en nuestro corazón hoy es que no estamos solos. Dios está con nosotros. Amén. Dios está con usted y Dios está conmigo también. Sin embargo, el Señor nos ha mostrado algo en este tiempo que viene a ser muy relevante en nuestra vida, y eso es la familia. Y la familia hoy está tomando una connotación, no porque antes no fuera así, sino que es la manera que lo estamos viendo, de una relevancia que se vuelve muy importante en todo lo que vamos a hacer. Porque cuando se trata de nuestras experiencias, de esos momentos buenos o malos, algo que ha estado presente siempre con nosotros es nuestra familia. Dios ha estado con nosotros, pero también han estado esas personas a nuestro alrededor. Personas que no solamente nos están acompañando, sino personas que tienen un aprecio especial por nosotros. Personas que nos aman. Y yo sé que de pronto usted puede estar diciendo: pastor, bueno, no sé cómo habrá sido su familia, pero en el caso mío, yo no lo veo tan así. Pero déjeme decirle que también cuando yo pienso en mi familia y pienso en mis temporadas de niño, de adolescente y de joven, yo recuerdo momentos donde no quería estar con mi familia. Más bien eran los pensamientos de a qué hora cumplo la mayoría de edad para irme y hacer lo que yo quiera. Y muchas veces escuché a personas decir: cuando uno es entrado en años, comienza a entender muchas cosas. Y en mi caso, yo creo que hace unos cuantos años atrás entré en esa condición. Pero hoy tendría que decirle que hoy entiendo muchas cosas de lo que viví en aquella temporada. Porque lo único que puedo ver es a un niño, a un adolescente y a un joven con un corazón egoísta, un corazón que quería hacer las cosas a su manera, y que cuando venía la corrección, cuando venía el no a aquellas cosas que uno quería, entonces es donde venían los conflictos
o parecía que todo se desmoronaba porque no pasaba como uno quería. Y es posible que usted pasó por ahí. Pero también cada uno de nosotros tendríamos que decir que a pesar de que hubieron momentos difíciles que quisiéramos que no hubieran acontecido, hay una serie de momentos especiales también que nos marcaron en la familia. Y yo no sé usted, pero yo recuerdo muchos compañeros de clase, 3 años en preescolar, 6 de la primaria, 5 de la secundaria, 14 y póngale unos 5 más en la universidad, más una especialidad, 19, 23 años. ¿Cuántas personas no conocimos que le llamábamos amigos, compañeros? Pero hoy, tal vez solo el 10% están cerca. El otro 90% ni siquiera nos acordamos de su nombre. Pero ¿sabe a quién sí siempre recordamos? A nuestra familia. Porque ellos estuvieron con nosotros el día que nacimos y siguen estando con nosotros hoy, independientemente de cómo haya sido la relación. Entonces Dios nos está mostrando que la familia es un diseño que nació en su corazón y que a través de la familia Él lo que quiere hacer es establecer su reino. ¿Y cuántos quieren que el reino de Dios se establezca en su casa? Levante su mano. Para eso necesitamos que ese reino se establezca primero en nuestro corazón. Y tenemos que estar abiertos. Porque cuando pasa en mi corazón, entonces la gracia, el favor, viene para bien y para bendición. Y comienzo a ver cómo se establece en mi casa también. Y este no es un mensaje solamente para los padres, este es un mensaje para los hijos. Todos los que estamos acá, todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos la responsabilidad de mostrarlo, de dar testimonio de Él. Somos luz, somos sal. Y tal vez si hay algún joven o un hijo de casa que pueda decir: pastor, la condición en mi hogar es complicada, créele al Señor que a través de tu vida Él puede hacer algo. Y los que somos padres entendamos que tenemos una responsabilidad práctica que debemos de llevar a cabo por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces aquí en la historia que leemos de Juan capítulo 11, lo que vemos es una familia. Y es una familia que tiene una característica. Dice que tenían una relación especial con Jesús. Y en esa familia lo que vemos manifestada es la obra de Cristo. Porque en esa casa había una amistad, había enseñanza, había una revelación. Pero algo que es interesante cuando estábamos estudiando es que se dice que Jesús, cuando Él pasaba por los alrededores y cuando le tocaba ir a Jerusalén, dice que Él solía hospedarse en esa casa. Y yo me hacía la pregunta: cuando nosotros estamos pensando en hospedarnos en un lugar, ¿qué es lo primero que pensamos que debe tener ese lugar? O cuando nosotros vamos a hospedar a alguien, ¿cuál es la característica principal que debe tener esa persona que vamos a hospedar? Y en los dos casos, yo estoy seguro que usted se va a identificar si ha estado en uno o en el otro. Lo que esperamos es que haya un ambiente de confianza y que confiemos en las personas. No queremos levantarnos a la mañana siguiente y darnos cuenta que barrieron con la refrigeradora, se comieron todo. O levantarnos a la mañana y ver que se llevaron todas las cosas de la casa. Es una confianza. Y en este caso vemos la confianza que tenían estos hermanos, pero también la confianza que Jesús tenía. Y quiero resaltar aquí dos cosas porque se vuelve importante que lo podamos ver. Y es que cuando
las hermanas le escriben a Jesús, ellas dicen, el que amas. No dice el que te ama, no le dice, ven de forma urgente, necesitamos que vengas a hacer esto y esto. No, solo expresan algo que estaba en el corazón de Jesús. Y es interesante que la palabra que utilizan ahí es la palabra fileo, con un amor familiar, un amor de hermano. Pero en el versículo 5, cuando Jesús dice que Él amaba a estos hermanos, es la palabra ágape. Y quisiera dejar esto en su corazón. Por mucho que nosotros nos esforcemos por tratar de entender el amor de Dios, nunca lo vamos a poder hacer por nuestra cuenta. Necesitamos creer en Él. Por eso es que no importa cuánto tiempo nosotros podamos estar en una relación con Él, limitamos tal vez el amor para con Él, pero Él siempre lo que nos dice es: mi amor es más grande y mi amor está dispuesto, está disponible, está accesible para ti y para los tuyos. Necesitamos tener confianza. Y esa es una de las palabras que en este mensaje necesitamos resaltarla y preguntarnos: ¿estoy confiando hoy en el Señor? Pero también es poder hacer una evaluación de cómo ha estado mi confianza a través del tiempo en mi caminar con Él. Pero cuando el Señor está hablando de confianza y de tener una relación especial con una familia, de poderse hospedar, de establecerse, de permanecer en un hogar, lo que el Señor está diciendo es: necesitan conocerme. Y para poderlo conocer, debemos de tener una relación con Él. Y nosotros sabemos que a las personas que conocemos y que se vuelve estrecha la relación, son personas en las que estamos confiando. Y el Señor dice: necesitan confiar en mí para que me puedan conocer. Y la promesa es que el Señor quiere, Él está dispuesto. Y aquí somos nosotros los que de alguna manera, por diferentes razones, nos hemos limitado. Pero el Señor está diciendo: ven. Sin embargo, por otro lado, también lo que Dios quiere hacer es que también nosotros nos podamos ver a nosotros mismos. Y dejemos de ver lo que el mundo dijo que éramos. Dejemos de ver lo que algunas personas dijeron que éramos. Inclusive dejemos de ver aquellos pensamientos que nosotros mismos establecimos de quiénes éramos nosotros. Y hoy podamos ver a Cristo en nosotros. Y podamos vernos desde la posición que Él nos ve. Y el Señor nos ve como hijo. Hijo que Él ama. Hijos en los que Él tiene complacencia. Hijos con los que Él quiere hacer algo. Y muchas veces nosotros escuchamos la palabra del Señor y decimos amén. Pero después nos cuesta un montón creer esas palabras para nuestra vida. Y más aún creer que Dios puede hacer algo con nosotros. Y hoy lo que Dios está hablando a nuestro corazón es que Él quiere hacer algo con usted y Él quiere hacer algo conmigo. Amén. Y tenemos que creerlo. Y tal vez hoy usted pueda estar en una condición en su casa compleja desde el punto de vista familiar. Crea en el Señor, pero también crea que Él puede hacer algo con usted en esa casa y puede generar un cambio. Dios desea que cada casa sea un lugar en el que Él tome gobierno y así poder traer la bendición para que se manifieste su diseño, no solo para esta generación, sino para nuestras generaciones. Hoy es importante que podamos entender que hay un sentido de propósito en nuestra vida. No estamos aquí solamente por pasar el tiempo, no estamos aquí de forma fortuita tampoco. Hay un propósito, hay algo que Dios quiere hacer y necesitamos tener esa claridad.
Porque si nosotros no tenemos la claridad de propósito y de los planes de Dios, entonces eso nos va a llevar a una condición donde no vamos a tener la capacidad de poder ver de forma correcta. Y cuando nosotros no vemos de forma correcta, empezamos a demandar algo de Dios, pero ya lo estamos haciendo desde el corazón incorrecto. Por eso hoy debemos de despertar un anhelo en nuestro corazón de poder ver a Jesús tomando lugar en nuestra vida y en nuestra casa. Amén. Entonces, cuando vemos la historia, aquí hay algo que es interesante, porque para mí toda la historia se desarrolla y constantemente lo que estoy viendo es un contraste. Y Jesús comienza a plantearnos ese contraste entre dos cosas: lo que la gente pensaba que Jesús debía de hacer. Y preste atención que cuando digo gente, no estoy hablando de sus enemigos que querían hacerle daño solamente. No estoy hablando de los incrédulos que lo andaban siguiendo. No estoy hablando de aquellos que de alguna forma estaban cerca y creían en Él. No solamente estoy hablando de Marta y María, sino que también estoy incluyendo a sus discípulos. Y si están incluidos todos ellos, hoy estamos incluidos nosotros también. Es un contraste entre que Jesús haga lo que yo creo correcto, entre que Jesús haga lo que yo considero que debe de ser, y que Jesús haga la perfecta voluntad del Padre. Y lo vamos a ver una y otra vez, porque dice que Lázaro enferma. En el contexto leemos, Lázaro era amigo de Jesús. Es más, Jesús se refiere a él como amigo también. Entonces lo que se esperaba es que una vez que le había llegado la noticia a él, habiendo hecho tantos milagros que ya eran incontables de sanidades, Jesús tenía que salir corriendo a donde estaba Lázaro para traer una sanidad, porque era su amigo. Era casi como natural, o decir, es lógico, es su brother, el que lo hospedaba, el que le daba de comer, el que le escuchaba. Sí, aquí el maestro va a salir corriendo. Y casi todos pensaban desde esa manera. Sin embargo, nosotros hoy tenemos que tener el cuidado de cómo estamos viendo las cosas, porque muchas veces vemos incorrectamente y juzgamos incorrectamente también. Por eso debemos de aprender a ver más allá de nuestra aflicción y nuestro dolor. En otras palabras, tenemos que hacer un análisis espiritual de lo que está pasando. Necesitamos tomar el tiempo. Ante las diferentes circunstancias, nosotros estamos reaccionando, pero muy poco nos tomamos tiempo para meditar. Y en este caso había algo poderoso que el Señor quería hacer. Sin embargo, es claro que aún en los que estaban más cerca, sus discípulos, todavía habían cosas que necesitaban ser trabajadas, así como hoy hay cosas que en usted y en mí necesitan ser trabajadas. Y yo creo que el punto no es que hay cosas que necesitan ser trabajadas, sino que las podamos reconocer, porque el reconocerla es lo que nos va a permitir avanzar y ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y pensemos por unos momentos en las injusticias que han venido a nosotros, los momentos sin sabores, las adversidades, los problemas, las decepciones con las que nosotros nos encontramos. Y en casi todas siempre hay personas involucradas. Y hemos compartido que los que más daño nos hacen, los que más nos afectan, son los que están más cerca. Y esa es nuestra familia. Entonces la pregunta es: ¿cómo estamos reaccionando hoy nosotros ante una condición que tiene una persona cercana, un familiar?
y es un asunto de injusticia, lo primero que hacemos es defendernos. Reaccionamos naturalmente. Pero yo quisiera dejarlo con esta perspectiva. ¿Qué tal si Dios lo que quiere hacer es usarlo a usted y a mí para que en un momento como ese podamos mostrar al Cristo que está en nosotros? Y esa persona que tal vez está en oscuridad, no tiene esperanza, no tiene luz, nosotros en ese momento, por nuestra reacción, nos convertimos en una esperanza para él. ¿Cuántas veces como familia hemos catalogado a alguien en la casa? A este le salen mal las cosas siempre y así será siempre, y lo ponemos aparte. Este no sirve y nunca servirá. Este no estudió y nunca será nada. Sin querer. La misma reacción de siempre, el mismo comportamiento de siempre, nunca vas a cambiar. Sin darnos cuenta, etiquetamos a las personas. Pero quiero decirle que un día es posible que nosotros estuvimos ahí también. Pero Cristo vino a ser bendición para nosotros, pero para esas personas también. Y hoy el Señor quiere usarnos. Por eso es que cuando nosotros tengamos una situación así, no veamos con nuestros ojos naturales. En algunos momentos pareciera que nada tiene sentido y pareciera que Dios no tiene el control y solo refleja una condición donde pareciera que nosotros somos huérfanos. Porque cuando nosotros tenemos una identidad clara, nosotros estamos confiando plenamente en quién nosotros estamos posicionados. Y ese es el Señor. Por eso hay cosas que jamás las vamos a entender en lo natural, porque no tienen sentido lógico, pero sí las vamos a entender en la parte espiritual, porque es ahí donde Dios está para revelarnos las cosas, y desde lo espiritual lo vamos a empezar a manifestar en lo natural, lo que está a nuestro alrededor. Así que en medio de toda circunstancia debemos de esperar en Dios, porque Él tiene el control de todo. Porque en Romanos 8:28 dice que lo bueno y lo malo, todas las cosas ayudan a bien. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. ¿Y cuántos de los que están acá aman a Dios? Díganme amén. Pero también dice que las circunstancias difíciles no deben de llevarnos a pensar que Dios no nos ama. Porque el amor de Dios se va a expresar de una forma diferente al amor de nosotros. Así que cuando estemos ante situaciones difíciles, lo primero que tenemos que hacer es como lo que hicieron Marta y María: buscar al Señor. Porque ante las crisis que todos nosotros vamos a enfrentar, vamos a tomar una decisión también. O las afrontamos solo o las afrontamos con el Señor. Pero que cuando las afrontemos solo, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a desgastar. Y no importa los recursos, la fuerza, las habilidades, el conocimiento, la experiencia, las relaciones, todo es limitado. Pero que cuando los confrontamos o las afrontamos esas situaciones con el Señor, lo imposible no existe. Y la esperanza es que Él nos va a sostener, y en su momento vamos a ver el sol de justicia manifestado sobre nuestra vida. Entonces acá lo que tenemos en la historia no solamente es los enemigos, los que estaban en contra de Jesús. También en el otro extremo están los íntimos, los que tenían una relación especial, los creyentes. Sin embargo, vamos a ver la importancia de cómo ante las crisis nos presentamos delante del Señor. Porque lo podemos hacer desde una demanda, que su traducción es petición, solicitar o reclamar una cosa, que cuando lo hacemos desde esa condición hay un peligro, y el peligro es que caigamos en queja, y la queja es una murmuración que va a afectar mi corazón. Yo demando que el Señor haga las cosas de la manera que yo digo, y sin darnos cuenta eso lo que hace es que nos llena de orgullo, nos llena de altivez,
y nos comienza a alejar del Señor. Pero por el otro lado, nosotros nos podemos acercar con una expectativa. Y la expectativa es tener una esperanza de que algo el Señor puede hacer. Y eso fue lo que hicieron estas hermanas. Ellas se acercaron con una expectativa. Y hoy lo que el Señor quiere decirnos a todos es que Él quiere suplir nuestra necesidad, pero que esa respuesta va a estar íntimamente relacionada a la condición en nuestro corazón de cómo nos vamos a acercar a Él. Porque esa es la principal diferencia entre una expectativa y la queja. Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hoy lo que el Señor está hablando a nuestro corazón es que la circunstancia que nosotros podamos estar viviendo hoy no es para muerte, sino para glorificar al Señor. Las personas que estaban alrededor, ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos tenían una demanda, ellos querían que Jesús hiciera algo de acuerdo a la forma de ver que tenían. Sin embargo, el milagro que ellos estaban esperando estaba en camino y no sabían, porque no se estaba expresando de la manera que ellos esperaban. Pero Jesús estaba en control, así como hoy Jesús tiene el control de todo aquello que nosotros podamos estar viviendo. Jesús tiene el control de todo aquello que usted pueda estar viviendo hoy. En lo que necesitamos descansar es que Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es: ¿qué quería hacer Jesús? ¿Por qué actuó de esta forma? Y hay dos cosas. La primera ya la mencionábamos, es para darle la gloria a Dios. Amén. Pero lo segundo, lo que Él quería hacer era llevar a cada uno de ellos a un nuevo nivel de fe, a todos. Recuerde que ese milagro que Él hizo con Lázaro fue un milagro que marcó todo lo que Él hizo. No había otro igual, por la forma, las características, aún lo de los 4 días. E inclusive después de ese milagro es que ahora deciden buscarlo para apresarlo. También detonó algo. Entonces había algo especial. Y Jesús pareciera como que los tiene a todos ellos en una posición donde no saben lo que va a acontecer y están volteando a ver a todos lados. Pero Él quiere hacer algo. Y no era solamente traer una sanidad para Lázaro. No era solo tener una bendición para Lázaro, sino que era poder bendecir a todos los que estaban ahí y aún a nosotros, porque hoy a través de esa historia estamos siendo bendecidos. Mateo 17:20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí en este verso Jesús está comparando nuestra fe con un grano de mostaza. Y no solamente es desde la perspectiva que si tuviéramos esa poca fe, sino que también nos está dejando ver cómo es el desarrollo de nuestra fe. Porque la palabra de Dios dice que todos nosotros tenemos una medida de fe. Y cuando vamos a ver el grano de mostaza, dice que la semilla es entre 1 a 2 milímetros de diámetro, algo muy pequeño. Pero cuando crece, dice que llega a ser uno de los arbustos más grandes entre las hortalizas y llega a medir hasta 4 metros. Y lo que el Señor nos está diciendo es: tal vez hoy tú consideras que tienes algo muy pequeño de fe, pero yo quiero llevarlo al nivel más alto en fe. Y eso va a estar limitado por nosotros mismos, hasta donde nosotros decidamos creer. Por eso algo que el Señor está haciendo con esta palabra es que independientemente del lugar donde nosotros nos encontremos en nuestra fe, Él a todos nos quiere llevar a un nuevo nivel. Cada situación a nuestro alrededor puede ser una enseñanza que fortalece nuestra fe.
Una vez más, cambiar la perspectiva que vemos las cosas. Cuando algo complicado acontece, yo lo puedo ver desde la perspectiva que puede fortalecer mi fe. Y veamos a los discípulos, Juan 11:15. Y me alegro por vosotros, le dice Jesús, de no haber estado ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Está aquí conmigo, ayúdeme. ¿Para qué? Creáis. ¿Y a quién le está hablando? Sí. A los discípulos. Aquellos que habían estado de forma presencial ante un sinnúmero de milagros. Y el Señor les dice para que crean. Y si el Señor se lo dice a los discípulos, ¿cuánto más a nosotros no nos lo va a decir también? Pero una vez más, no es desde un señalamiento incorrecto o desde un juicio, sino es para mostrarnos una condición y llevarnos a un nuevo nivel. En el caso de los judíos, Juan 11:45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué pasó con ellos? Creyeron. Fueron activados en su fe. Y luego Marta, que es la parte más específica de la historia, Juan 11:25 le dijo: Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego él pregunta: ¿crees esto? Y Marta, cuando se da cuenta que Jesús ha llegado, ella sale corriendo. Pero lo primero que hace es sacar lo que está en su corazón. Si hubieras estado aquí, y comienza a tener una conversación con Jesús. Recordemos, ella no era más ni menos. Jesús dice que los amaba a los tres. Simplemente lo que estamos viendo es un tipo de comportamiento de alguien que de alguna forma, yo voy a ser honesto con ustedes, yo me identifico con Marta. Porque son aquellas personas que todo lo quieren razonar. Son aquellas personas que quieren entender paso 1, paso 2, paso 3. Deme la fórmula. Deme la fórmula. ¿Cómo hizo la multiplicación? ¿Qué elementos estuvieron involucrados? Queremos razonarlo. Queremos traerlo a una mente natural. Y ella tenía conocimiento de la palabra. Ella había escuchado al Señor. Pero él quería llevarla a un nuevo nivel. Por eso más adelante, cuando el Señor dice: quiten la piedra, ahí, Señor, dice ella, ya hiede. Una vez más, no estaba viendo lo que estaba pasando. Y yo lo que quisiera que usted pueda ver es que hoy no importa el lugar donde nosotros estamos en nuestra fe, no importa cuántos años tenemos caminando con el Señor. El Señor dice: quiero hacer algo diferente contigo. Los discípulos vieron un sinnúmero de milagros, pero ahora el Señor quería hacer algo diferente para que ellos pudieran seguir creciendo en su fe. Dios no tiene límite. Los límites se los ponemos nosotros. Pero lo que va a romper con esos límites va a ser nuestra fe. Y esta palabra creer en el original es confiar y es tener fe. ¿Cuánta fe estamos teniendo hoy? Y la pregunta más importante: ¿queremos crecer en nuestra fe? Y necesitamos contestárnosla, porque el Señor sí quiere llevarnos a todos a un nuevo nivel de fe. Juan 11:17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Los comentaristas dicen que Jesús estaba entre unos 35 y 40 kilómetros de distancia, aproximadamente un día. Entonces el mensajero le tomó un día llegar donde Jesús, más los 2 días que se tomó él, más el día de viaje, eran los 4 días. Y ahí calzan. La pregunta es: ¿qué pasaba con Marta y con María en esos 4 días? Ellas estaban esperando que llegara el maestro y no llegaba. Y finalmente pasa lo que ellas no querían: él fallece. Y ya decíamos, una de las cosas es que como hijos de Dios nosotros no estamos solos, nuestro Padre nos acompaña. Pero también en este caso
hay personas alrededor. No se dan los detalles de cada uno, pero tratemos de imaginarnos un momento donde hay una situación similar a esta, donde hay un duelo. Está la familia, después están los amigos, personas cercanas. Al final, los que están ahí tienen un nivel de confianza y una relación. Y lo que nos está mostrando el Señor es toda batalla o toda circunstancia que podamos estar viviendo hoy, no la tenemos que vivir solo. Porque cuando tenemos personas alrededor, ellos nos pueden fortalecer en oración o simplemente estando a nuestro alrededor. Y finalmente llega Jesús los 4 días que ya después, lo que ya tenía Lázaro de muerto, y uno pudiera decir, llegó tarde. Ya no era necesario que viniera. Pero algo que debemos recibir en el corazón es que Jesús nunca llega tarde. Jesús llega en el tiempo justo, en el tiempo correcto. Y quiero cerrar con esto, y es la forma en que sale al encuentro Marta y la forma en que sale María. Ya les compartí un poco de cómo llegó Marta. Un poquito más a argumentar, a tener una conversación. ¿Por qué no viniste antes? ¿Qué estabas haciendo? Y después ella entra también en una reflexión donde dice, pero bueno, yo sé que al final lo que tú pidas al Padre, Él lo hará. El Señor dice que va a resucitar. Ella dice sí, en el día postrero. Y están teniendo esa conversación. Pero de pronto ella regresa a la casa, se acerca a su hermana y le dice, permítame leerlo, 11:28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa noche oscura donde queremos una respuesta y no vemos el auxilio por ningún lado? Pero de pronto Él irrumpe y todo cambia a nuestro alrededor. Ella está en una condición de luto, pero escucha, el maestro está aquí. Y cuando ella escucha eso, algo cambia en su interior y sale corriendo. Y los que estaban ahí dicen, va a llorar a la tumba de su hermano. Y cuando llega donde el Señor, ¿qué hace? Se postra. Una condición de adoración, una condición donde se rinde, una condición donde de alguna forma ella está diciendo, no lo entiendo, pero descanso en ti. Sin embargo, después a la vez hace lo mismo que Marta, porque ella dice, si hubieras estado aquí. Pero la condición era diferente en el corazón. Y no significa que nosotros no podamos hacerle algunas preguntas al Señor. Lo que queda claro aquí es la motivación y el lugar desde donde la estoy haciendo la pregunta. Y hoy el Señor lo que dice es, quiero tener una relación contigo. Quiero que tengas la libertad. Quiero que me puedas preguntar todo lo que tú anheles. Pero también quiero que confíe que aunque no entiendas algunas cosas, en su tiempo las entenderás.